Que quiero hablar es de instalaciones cloacales o sanitarias, que en definitiva es más o menos eso, un entramado de tuberías que transportan los desechos que provienen del baño, del lavadero y de la cocina. El pequeño detalle es que este entramado por lo general circula debajo de nuestros pisos y cuando se produce un daño en este sistema, lamentablemente lo descubrimos cuando ya es demasiado tarde o cuando los daños ya son bastante graves. Vas a querer evitarte este tipo de problemas. Bueno, mi nombre es Marcelo Seya y en este video quiero contarte las 7 cosas que para mí son principales y que deberías conocer sí o sí para que nunca debas sufrir alguno de estos problemas. Y te adelanto que muchas de estas cuestiones que vamos a hablar tienen que ver con experiencia de la obra. Por eso te las quiero contar. Instalaciones. Digamos que todos ellos son plásticos, o bien PVC o si no polipropileno sanitario. Los caños de PVC por lo general están constituidos por este tipo de tuberías que son de color blanco y que habitualmente se unen mediante resinas o adhesivos líquidos. Están constituidos básicamente por policloruro de vinilo, de allí las siglas. Por otro lado tenemos este tipo de tuberías que son de polipropileno sanitario, que son de color marrón o terracota y que habitualmente utilizan este sistema de anillos de goma como para unir los caños entre sí y asegurar un cierre hermético. Seguramente vas a querer preguntar cuál material recomiendo yo. Bueno, valga una aclaración. Cualquiera de los dos tipos de plásticos son buenos, pero personalmente prefiero este tipo de tuberías. Básicamente por su sistema de unión. Acordate que tienen este sistema de sellado de labios de goma que yo creo que nos previene de la mano de obra inexperta. En este sentido, supongamos que tuviéramos algún problema en alguna unión, básicamente lo que se hace es desarmar la unión, se puede recuperar perfectamente, hacer las correcciones necesarias y ningún problema. Por el contrario, en las tuberías de PVC, como te había contado, se utilizan como sistema de unión resinas o adhesivos especiales y en muchos casos se tiene que calentar uno de los extremos con algún soplete de llama para producir esta cabeza para asegurar la unión. El problema es que en ese calentamiento se suelen producir afinamientos dentro del espesor de la tubería y cuando hubo un error uno tiene que terminar descartando esa unión, y digo esto en el mejor de los casos porque en el peor de los casos, en el afán de recuperarla, se suele reutilizar esta pieza que de por sí ya está dañada. Y a propósito de esto de los espesores que estaba comentando, es muy importante que tengas en cuenta bien el espesor de las paredes de esta tubería. Fíjate en este caso tenemos una tubería de PVC que tiene un espesor de 3,2 milímetros y resulta muy difícil de comprimir, lo cual la hace particularmente adecuada, por ejemplo, cuando deba trabajar enterrada a mucha profundidad, porque soportaría muy bien el peso de la tierra sin llegar a tener ningún tipo de deformación. Por el contrario, a veces tenemos este tipo de piezas que, fíjate, con un espesor mucho menor, tienen una deformabilidad muy grande, con lo cual no son adecuadas para trabajar enterradas. ¿Por qué? Porque el peso de la tierra puede hacerles reducir mucho su sección de trabajo. Y otra cosa muy importante, justamente hablando de esto de los espesores, es muy importante que te fijes que las tuberías que vayas a comprar tengan estos sellos del fabricante, en donde por lo general se aclara de que el producto está testeado o está regulado por organismos que están encargados de verificar justamente que estas tuberías sean de muy buena calidad. Digo esto porque hay mucha competencia en cañerías que no reúnen todas las condiciones y por las cuales uno se deja llevar por un bajo costo, pero en realidad está comprando un producto de inferior calidad. ¿Cuál es la pendiente mínima que debería tener una instalación cloacal? En general, las normas hablan de dos medidas. No deben tener menos de 1,6 centímetros por metro de cañería hasta un máximo de 5 centímetros por metro de pendiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que fuera de estas medidas no va a funcionar? No, no es así. Pero para poder explicártelo de forma más gráfica voy a tener que recurrir a algunos ejemplos incómodos. Así que si estás por comer te pido que aguantes unos segundos. La idea con las pendientes es que los viajeros, de aquí en más vamos a llamarle los sólidos, viajen flotando por los líquidos que circulan dentro de la cañería. El problema es que si la pendiente es menor a la indicada, esos líquidos no tienen la fuerza suficiente como para arrastrar a los sólidos. Por el contrario,
cuando se superan esos 5 centímetros por metro de caída, el problema es que los líquidos fluyen demasiado rápido y los sólidos quedan asentados sobre el fondo de la cañería. Normalmente, y lo habitual, es trabajar con pendientes de entre 2 a 3 centímetros por metro. Bueno, ahora sí ya puedes volver a comer. Tercer punto, cuidado con las raíces. Hay que tener mucha precaución con las pendientes muy escasas. Suele suceder una cosa muy particular. Cuando nosotros planteamos un arbusto o un árbol cerca de las instalaciones, no tomamos conciencia lo rápido que crecen. En ese crecimiento muchas veces las raíces obviamente se van engrosando y en ese engrosamiento van desplazando la tierra que tienen alrededor. Cuando esas raíces están muy cerca de las instalaciones, sobre todo de aquellas que tienen una muy baja pendiente, lo que suele producirse es un empuje desde la raíz que puede llegar a curvar el caño hacia arriba. Te darás cuenta que en este sentido va a ser casi imposible que el agua atraviese esta contrapendiente para fluir normalmente. Una buena forma de evitar este problema es interponer una lona plástica o un film de polietileno entre la vegetación, supongamos un árbol, y la instalación. De esta forma estamos desalentando el crecimiento de las raíces en el sentido de la instalación que queremos proteger. Al llegar hacia el nylon, las raíces se desviarán hacia sectores que no generen un problema para la instalación. La cuarta recomendación tiene que ver con una cuestión básica: no mezclar las aguas que provienen de distintos circuitos. ¿Qué quiere decir esto? Aclaremos. Los desagües pluviales transportan agua de lluvia. Los desagües cloacales, aguas servidas o de desechos. Ambos circuitos no deben mezclarse porque el destino final es diferente. Los desagües pluviales por lo general van hacia la calzada, hacia el cordón de la calle, y por allí van fluyendo por gravedad hacia donde la ciudad haya destinado que se depositen o fluyan los desagües de agua de lluvia. Por el contrario, los desagües cloacales se dirigen hacia un sistema de alcantarillado que transcurre enterrado y que se dirige a plantas de tratamiento especiales para aguas servidas. Si todo el mundo mezclara ambos circuitos, es decir, si tirara las aguas de lluvia hacia los desagües cloacales, este terminaría colapsando, como también lo harían estas plantas de tratamiento de residuos. Lamentablemente esto es una cosa que sucede muy a menudo y te habrás dado cuenta, por ejemplo, no sé si te habrá pasado, que en plena lluvia fuerte, cuando pretendes accionar la descarga del inodoro o sanitario, vas a sentir un ruido raro. Esto sucede básicamente porque los desagües del alcantarillado externo están colapsados, están llenos de agua de lluvia y no puede fluir adecuadamente el agua de la limpieza del inodoro. El otro riesgo de mezclar ambos circuitos es que salgan olores por las rejillas destinadas a recibir los desagües pluviales. Esto sucede justamente porque estas están conectadas con los desagües cloacales, que son el origen de esos malos olores que terminan saliendo por estas rejillas. Otro de los consejos: uniones entre tuberías. Dos caños que deban unirse siempre deben hacerlo de tal forma de que no se altere el normal fluir de los líquidos. Por ejemplo, no es lo mismo unir dos caños, por ejemplo, utilizando esta pieza que los une a 45 grados, que, como te darás cuenta, no alteran el buen fluir de los líquidos. Y como contrapartida, hacerlo de esta forma, por ejemplo, donde la unión es prácticamente a 90 grados. Es entendible que en esta zona se van a generar turbulencias que pueden llegar a ocasionar atascos u obstrucciones. Lo mismo sucede cada vez que debamos hacer un desvío en la dirección de las cañerías. Sin conocer demasiado de construcción, ¿en cuál de los dos casos te parece que el agua va a fluir más naturalmente? Como te darás cuenta, en este caso el cambio de dirección es mucho más suave que en este caso. En este caso básicamente utilizamos dos piezas que son dos codos a 45 grados que generan cambios de dirección mucho más amables. En este otro sentido, el cambio de dirección es con dos piezas a 90 grados. No es para nada aconsejable porque se producirían turbulencias que, como te decía anteriormente, son muy propensas a generar problemas. Muchas veces se terminan arrojando a los desagües materiales que no son compatibles con la instalación. Caso típico, por ejemplo, las bolsas plásticas, los trapos o los algodones. Es por eso que es muy necesario tener puntos de acceso para poder acceder a una reparación en las distintas partes de la instalación.
Para esos casos es muy conveniente la utilización de este tipo de cámaras, que permiten resolver las distintas acometidas de cañerías y tener un punto de acceso al cual es muy fácil llegar para poder producir algún tipo de reparación. Esto normalmente se prolonga con una tubería a la parte del piso definitivo y termina en una tapa cerrada de 40 por 40. Claro que uno no siempre dispone de tanta superficie como para colocar una cámara tan grande. Bueno, una buena forma de resolver esta cuestión es recurrir a este tipo de artilugio, de combinar distintas piezas. Supongamos que esta es parte de la cañería principal, a la cual se le ha agregado, bueno, en este caso, un ramal I, digamos a 45 grados, combinado con un codo también a 45 grados, que se prolonga hacia la parte superior donde va a estar el piso que vamos a pisar. Esto, a diferencia de este caso, se debería terminar con una tapa ciega. Estos puntos de acceso nos permiten introducir algún elemento, cintas o alguna herramienta especial para producir la limpieza de esta cañería y la desobstrucción en el caso de que se haya producido algún tipo de taponamiento. Y llegamos entonces a la calidad de la mano de obra. A ver, este punto no es importante, es importantísimo. A tal extremo que si te tomás el trabajo de elegir una buena mano de obra, seguramente todas las recomendaciones que te he dado anteriormente van a quedar sin efecto porque forman parte del mismo oficio que tiene la mano de obra entrenada. De nada vale que utilicemos los mejores materiales si después la mano de obra es inexperta o peor aún es mala, porque la posibilidad de que surjan problemas será realmente pero muy alta. Es más, para graficarte esta situación te voy a contar una experiencia personal. En cierta ocasión me tocó trabajar con operarios dentro de una obra que no conocía, instaladores, de los cuales tenía algunas dudas respecto a su calidad de preparación. Bueno, las dudas las despejé muy rápidamente cuando pude verificar un detalle como el que te voy a contar a continuación. Realmente la experiencia era muy poca. Lo que pude verificar en la obra es una unión de este tipo. Y valga la aclaración para tu propia instalación. Estos materiales, el PVC y el polipropileno, no deben unirse nunca con selladores que son compatibles solamente con el PVC. Esta unión no funciona. ¿Cómo se puede resolver esta circunstancia? Ahora te lo cuento. Como te decía, es muy sencillo. Esta unión puede resolverse utilizando estas piezas de transición, como estas que ves acá, que son compatibles con este sistema, es decir, utilizan labios de goma u O-rings que permiten garantizar una unión entre estos dos materiales que es absolutamente hermética y compatibiliza perfectamente bien la unión entre dos materiales que son, si bien son plásticos, son absolutamente distintos.